Se acaba de producir un acto, por supuesto, esperado en la Asamblea Nacional con el anuncio de la declaratoria del abandono constitucional del cargo del ciudadano presidente de la República por aplicación del artículo 233 de la Constitución, que establece las llamadas faltas absolutas presidenciales, que aparecen organizadas por primera vez en la historia constitucional venezolana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente, el mal uso, el juego demagógico, las mentiras colectivas, la trapacería permanente de muchos de los voceros de esa oposición que da la espalda a los intereses nacionales y a los intereses del país, crea alguna confusión que necesariamente hay que aclarar. En primer lugar, el periodo presidencial es de 6 años. Al presidente de la República le faltan 2 años y debe cumplir con esos 2 años para la estabilidad democrática. Abandono del cargo es que el presidente no cumpla con los 2 años que le faltan y para los que fue elegido por la soberanía popular en expresión directa del pueblo de Venezuela. En segundo lugar, la teoría del abandono no se puede tomar con esa liviandad de la palabra, como que si se tratara de un hecho vinculado al derecho civil, al derecho de familia, al derecho aeronáutico, entre otros. Esto es derecho constitucional. Y abandono del cargo a lo que se refiere es al cumplimiento de las atribuciones y competencias y a las funciones específicamente constitucionales. Presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Nacional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y superior jerárquico de la misma, entre otras muchas competencias y atribuciones que están a lo largo de la Constitución vigente en Venezuela. En consecuencia, para poder declarar el abandono del cargo, habría que sustanciar un expediente, por ejemplo, si el presidente está cumpliendo o no con su función de superior jerárquico de la Fuerza Armada Nacional, si ha colaborado con los ascensos militares, si está atento a nuestras hipótesis de conflictos fronterizas. A mí en lo personal me consta el trabajo permanente del presidente de la República y de nuestro actual ministro de la Defensa en esa materia. Pero podríamos tratarlo también en los temas sociales propios de un presidente de la República. Por cierto, ahí dan un ejemplo muy mal traído, muy menguado, de muy poca fundamentación y de muy poca lógica. Que si un padre en una situación etílica resulta que abandona el hogar y el otro ejemplo es que si el padre no cumple con la educación, con la salud, con la vivienda. De eso no se trata. Si nosotros absolutizáramos ese concepto, entonces resulta que todos los países del universo, del mundo conocido, tendrían que destituir a sus presidentes. Porque una cosa es la función constitucional, el esfuerzo, las medidas, las decisiones que se tienen que tomar como se están tomando. Presidente asiste, dirige, coordina, preside el Consejo de Ministros. El presidente preside el Consejo de Defensa Nacional. El presidente mueve de manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con la misión vivienda, con lo que tiene que ver además con la seguridad alimentaria, con lo que tiene que ver con la parte agroalimentaria y minera, entre otros muchísimos aspectos pues que son de la opinión pública nacional en su apreciación, en su debate, pero que por supuesto están allí. Actuar de otra manera sería violar tratados internacionales y exacerbar la norma. Los tratados internacionales exigen unas garantías para cualquier procedimiento. ¿Cómo va a haber una declaratoria de abandono del cargo de naturaleza político-partidista y inmediatamente se va a decir que ya por eso no hay presidente? ¿Dónde está la sustanciación del expediente? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el derecho a la defensa? Yo me imagino que en materia internacional y en la comunidad internacional esto se verá como un hecho verdaderamente insólito, que porque se reúnen unos diputados y sin juicio alguno
sin procedimiento alguno, ellos deciden que el presidente abandonó el cargo, sin defensa y sin un sistema de garantías que está previsto en la Constitución, está previsto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, y la mejor doctrina se encuentra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como producto de la Convención Europea. El otro aspecto que hay que mencionar es que estamos en una situación verdaderamente difícil. Se declara en contumacia, se declara ilegítima, desincorpora definitivamente a los diputados esta Asamblea Nacional de un sector de la vida nacional, que en este caso es la oposición al gobierno bolivariano, y con ese expediente, con esas ideas, con esos argumentos, entonces se pretende sostener un supuesto abandono, se pretende sostener un supuesto incumplimiento o un supuesto no desarrollo de cometidos y competencias. A esto hay que agregar, lo digo con toda responsabilidad ante el país, el artículo 333 de la Constitución. Nosotros estamos en una situación prácticamente de facto, en una oposición que tiene circunstancialmente la mayoría en la Asamblea Nacional, pero que esa Asamblea Nacional se declaró ilegítima, inconstitucional, además en desacato, a veces violento, en rebeldía frente a todos los poderes del Estado, al Poder Ciudadano, al Tribunal Supremo de Justicia del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo en todas sus manifestaciones y a muchos de los sectores de la vida nacional. En consecuencia, ese proceso de ilegitimidad, que no de origen, como dice la teoría del Estado, y a ella me apego, moderna, no de origen, sino de desenvolvimiento, de desarrollo, coloca entonces a la Asamblea Nacional en una situación nugatoria. Por eso es que recomiendo a quienes están asesorando estas aberraciones que por favor lean el artículo 333. Cualquier ciudadano o ciudadana investido no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional cuando él ha sido modificado, violado, transformado por mecanismos no previstos en la Constitución. Este es un mecanismo que no está en la Constitución, porque supone un pronunciamiento sobre un expediente, supone el derecho a la defensa y supone además el juez natural, que es una de las garantías judiciales internacionales. ¿Quién sería el juez natural en un proceso político? Una Asamblea Nacional legítima, una Asamblea Nacional conforme a la Constitución. No puedo terminar esta intervención sin referirme a las posturas arlequinescas de un, hace horas, expresidente de la Asamblea Nacional y probablemente el peor presidente que ha tenido el Parlamento venezolano desde 1811 hasta 2016-17. Lamentablemente el señor Henry Ramos Ayub, acostumbrado a la trapacería, a la intriga, a la cosa pequeña, traidor al llamado caudillo de AD, traidor a Carlos Andrés Pérez, traidor a Lucinchi, traidor a su propia gente, a la propia Acción Democrática, ahora quiere presentarse como un gran analista de la Constitución, después que tuvo que salir por la guardilla. Él de verdad entró por la guardilla. Él entró en lo chiquito cuando desmontó la imagen de Simón Bolívar porque no le gustaba. Yo le quiero recordar que cuando fue a mi casa y se quedó mirando al Libertador, le dije y lo he repetido varias veces: no exprese criterios equivocados o negativos sobre el padre de la patria, porque esto no es la Asamblea Nacional. Esta es mi casa, este es mi hogar, aquí se respeta a Simón Bolívar, y de usted expresarse mal, usted se tiene que ir inmediatamente. Por supuesto, eludió aquello, se dedicó a hablar de que tenía malos constitucionalistas, que 700.000 abogados que ninguno servía. No voy a dar los nombres porque no puedo caer en el mismo miasma putrefacto
que su verbo lamentablemente ha generado en este momento y para las nuevas generaciones. Yo lo convoqué a un debate nacional, pero con un objeto pedagógico, aclarar al país y con toda humildad. Si hubiera convencido en ese debate que tenía la razón, yo lo hubiera aceptado. Pero yo sigo pensando que se trata de un trapacero arlequinesco, una figura de estas que aparece cada cierto tiempo en cada país, como aquel loco griego del que hablaba Simón Bolívar, que dirigía batallas desde una roca mirando los barcos sin saber dónde estaba. En conclusión, debo precisarles, el presidente de la República democráticamente es Nicolás Alejandro Maduro Moros. Los poderes constituidos legítimamente, menos la Asamblea Nacional, son el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo. Cuando hay un intento de disolución del Estado, de golpe de Estado, en Venezuela se han planteado dos doctrinas. La doctrina Betancur, que consistió fundamentalmente en meter los presos a todos y después torturarlos. Historia Patria, Ambrosio Oropesa, Constitución de 1961, comentarios a la misma. Y la otra posición, que es la que ha asumido el gobierno bolivariano, que es la tolerancia, el respeto a la democracia, el respeto a la opinión distinta, como decía Voltaire, prefiero dar mi vida, pero que te expreses. Bueno, de esa manera es que lo hace el gobierno bolivariano. Tengo que decir que vamos a salir de esta guerra económica, de esta guerra social, de esta confrontación a la que nos quieren llevar, utilizando las frases marmóreas, extraordinarias, significativas del Papa Francisco. La paz a través del diálogo. Hay que sentarse a dialogar, pero con sinceridad, con la verdad, no con actitudes trapaceras, y muchísimo menos con un verbo menguado y lamentable, que recuerda muchas de las novelas venezolanas. En este momento recuerdo a Rufino Blanco Fombón, a Rómulo Gallegos, entre otros, como muchas veces definieron en la política ese tipo de personajes. Rómulo Gallegos lo llamaba Mujiquita. Bueno, señor Ramos Ayub, mi debate está a la orden, aunque ahora no sea presidente de la Asamblea Nacional, pero está a la orden para construir. Está a la orden para el mejor porvenir de Venezuela. Está a la orden para que de verdad confrontemos ideas. Repito, el presidente de la República es el señor Nicolás Maduro Moros. No procede el abandono constitucional del cargo. No se siguieron los procedimientos que establece la propia Constitución y la Asamblea está entrando ahora en una fórmula distinta de los golpes de Estado. Antes era muy fácil estudiar un golpe de Estado porque lo que se trataba era de una acción armada de un órgano del Poder Público Nacional, como lo define Cataneo y los principales estudiosos de esta materia. Hoy día es un poco más complejo porque estamos en una guerra de quinta generación, de simulación de hechos, de mentiras colectivas, de manejo del capital aliado a situaciones tecnológicas en los medios de comunicación social, de distorsión de cada una de las verdades. Pero el pueblo no se engaña, el pueblo sabe quién le miente y el pueblo venezolano tiene una gran experiencia y por eso al día de hoy no han logrado que aquí se produzca un Caracazo o que aquí se produzca una especie de guerra civil con lo que pareciera que se sentirían muy bien. Nosotros abogamos por la familia venezolana, abogamos por la justicia, los derechos humanos y la paz.